Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Y el primer tema se llama evolución de las fórmulas mágicas. Esto hace referencia a una cronología, a un desarrollo temporal que podemos determinar desde el pensamiento esotérico occidental, lo que podemos entender como el yoga occidental, la espiritualidad o el pensamiento espiritual hermenéutico que nace de las Alejandrías. A partir de esta tesis, nosotros encontramos que en el pasado prehistórico nos encontramos con el león matriarcal, ¿sí? Tribal. Hay una evolución hacia las religiones institucionalizadas con el león del padre y ahora estamos en el alumbramiento de un nuevo león que representa al hijo en plural, en el sentido de hija e hijo. Y este es esta cronología y esto representa la evolución de las fórmulas mágicas. Voy a leerles un fragmento que nos puede ejemplificar a partir del símbolo esto. Evolución de las fórmulas mágicas. En los años del curso primordial, en el amanecer del nacimiento terrestre, el hombre dominaba al caballo y al mamut, y así el hombre era el amo de la tierra. Él hizo una piel hueca a partir del corazón de un árbol bendito, colocó a la tierra allí dentro y entonces el hombre era el amo del mar. Él encontró el vigor del vapor, cultivó el relámpago a voluntad, condujo al conjunto celestial y entonces el hombre era el amo del fuego. Desde sus profundos tronos y con sus profundas voces los coros de los eones declararon que el último de los demonios había sido derrotado y entonces el hombre era el amo del aire. Levántate, oh hombre, en tu fortaleza. Tuyo es el reino heredado hasta que los dioses testifiquen que el hombre es el amo del espíritu. Esto nos habla de una cronología, de un empoderamiento paulatino. Cada edad tiene unas características muy propias. No tenemos que pensar, tenemos que limpiarnos de la idea de pensar que uno es mejor que dos o que tres es mejor que uno y dos. Si todos representan partes necesarias del desarrollo y de la estructura de la raza humana. Bueno, cuando nosotros hablamos de un eón y de cuál es su funcionamiento, tenemos un debate muy amplio. Hay muchas personas que hablan que dura 2160 años, otros que 3200, otros que 2600, y hay diferentes interpretaciones de la cantidad, temporalidad lineal que exista dentro de cada uno de los eones. Un tiempo, esto pensado desde un pensamiento lineal, donde hay un pasado y hay un presente, ¿no? Desde esta postura lineal podemos tener unos debates muy amplios, pero no quiero que nos perdamos en el debate de cuánto realmente y cuándo empezó cada eón, porque siento que es un debate que no lleva a nada. Sabemos que hay una diversidad y eso es lo que sabemos. Podemos empezar a entenderlo más bien desde el tiempo hierofánico del que hablan antropólogos como Mircea Eliade, que estudiaba el tiempo cíclico de las culturas más antiguas, donde no había una línea de avance de un peor a mejor, sino una espiral ascendente, donde siempre pasábamos por los mismos ciclos, cada vez en una octava superior. Esto es lo que representa el zodiaco que yo les pongo en la imagen. A partir del pensamiento hermético occidental, tenemos una clasificación. Vamos a escoger una cosmogonía que nos habla del viaje del Sol a través de las constelaciones, las 12 constelaciones. Tenemos de manera general que estamos en el alumbramiento de la era de Acuario. Esta era, este eón de Acuario, representa un impulso nuevo para la humanidad. En el siglo XIX ya varias logias ocultistas salieron a la luz para decirnos que este on que iniciaba representaba el alumbramiento de una nueva época. Y el mismo Nietzsche en el Zaratustra, eh, teniendo de manera inconsciente también acceso a esta sensación de cambio, hablaba del amanecer de los tiempos o la muerte de Dios, como él lo proclamó. Nosotros tenemos que antes de este eón venía un eón que consideramos el eón del padre de las religiones institucionalizadas. Estas religiones institucionalizadas venían de lo que es la constelación de Piscis. Vemos la relación fuerte que tiene Cristo, la imagen de Jesús, con el pescador, ¿no? De hombres, el que multiplica los peces, el pescado. Y aquí la fuerza y la influencia del león del padre con la constelación de Piscis. Anterior a este, teníamos la constelación de Aries,
que es la constelación que podemos identificar como el león de la madre, estas épocas tribales, donde el hombre cazaba y donde la mujer era la chamana o la gran madre que representaba todo el contexto cultural. A partir de esto, nosotros tenemos que hay una extensa cronología de tiempo y estamos en el alumbramiento de un reto de construcción. Acabamos de empezar una nueva época. Cada uno tiene también presente un líder espiritual. Esto del líder espiritual no lo debemos entender como una personalidad puramente antropomórfica, como que tiene un carácter personal, sino como una influencia viva. Estos son los dioses, como lo diría el psicólogo Carl Gustav Jung, son fuerzas arquetípicas. Si hay líder de una temporada, este líder debemos estudiarlo alrededor de los aspectos astrológicos de la constelación de Acuario. Cada uno de los eones se te caracteriza por un modo específico del entendimiento. Es decir, yo como ser humano, ustedes que me están escuchando ahí, necesitan tener dos herramientas fundamentales para existir en el mundo, que es qué entiende usted por la naturaleza que lo rodea, ¿sí? Cómo usted identifica no solamente el paso de las estaciones, sino cómo paga la luz, el agua, cómo usted vive, las personas con las que vive, el contexto que lo rodea en todas las dimensiones, tanto las más cercanas sociales como las más alejadas, como el universo y el sol y la luna que usted ve constantemente, esa interpretación, y la interpretación en segundo aspecto de usted mismo, la interpretación que usted tiene con usted mismo, cómo usted se llama y se habla a usted mismo, qué cree y qué no cree usted de esto mismo, que ya el psicoanálisis, primero freudiano, claro, y después jungiano y varios de sus autores e intelectuales habrán mostrado como un gran acertijo a descifrar, un gran acertijo a descifrar que nos acerca a la idea de este oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Entonces, el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de sí mismo. Cada uno de estos eones va a pasar por una transformación en el modo en que el ser humano, una determinada raza de ser humano, entiende a la naturaleza que lo rodea y se entiende a sí mismo. Una forma de entenderse a sí mismo en el león de Aries, una forma de entenderse a sí mismo en el león de Piscis y una nueva forma de entenderse en el león de Acuario que estamos empezando a descubrir, a desarrollar entre todos. ¿Mm? Es algo interesante. Eh, Cada uno de estos eones, ¿sí? Como el león de Piscis, el león pasado, tiene muchas subépocas, tiene muchos pequeños eones dentro de ese gran eón. Esto no es como una gran época en blanco y punto, eso es solamente lo que rige, sino que tiene sus diferentes matices, porque todo en la naturaleza siempre está en un constante proceso de movimiento, como la carta número 10 del tarot, que es la rueda de la fortuna. ¿Listo? Estos grandes ciclos espirituales de la humanidad, estos grandes cambios de percepción de la realidad, son procesos históricos que el hombre va sucediendo. Hagan de cuenta la Segunda Guerra Mundial, diferentes revoluciones que han habido en el mundo. Cada eón se caracteriza por una forma de acercarse también a las enseñanzas espirituales de una forma diferente y particular. Entonces no es una cosa, y esto es importante entenderlo en Telema en el sentido de que no es una crítica destructiva lo que realmente vale la pena entender, sino que León Pasado representa una forma necesaria que tuvo que funcionar en esa época y ahora vamos a entenderla de una nueva forma, pero no es que haya una buena y una mala, una positiva y una negativa. Simplemente en cada uno de los eones se van a cometer aciertos y se van a cometer desaciertos. Esto hace parte del principio de la vida. ¿Listo? Expresiones de una verdad cósmica. ¿Qué es una fórmula mágica? O sea, una fórmula mágica representa un acertijo importante que va a darle orden o va a darnos idea de cuál es la influencia que determina un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo está centralizado por la cruz. La cruz de Cristo, por lo menos, es el símbolo que cualquier persona ve y de una vez lo asimila con esa fuerza energética o esa fuerza arquetípica. Esto es una fórmula mágica. Ya saben, dentro de las tradiciones rosacruces que podemos hablar de que cada uno de estos, la cruz mística hace un símbolo de una transformación y de una forma de acercarnos a la espiritualidad.
Aquí les pongo en la imagen la palabra abrahadabra. La palabra tiene una importancia muy fuerte porque dentro de Telema nos habla, los que leyeron el libro de la ley en esta fecha pasada, saben que es importante dentro de la tradición. Es la recompensa también de Rajorkuit. Entonces, una fórmula mágica, les pongo una frase de un frater que es Sebastián Ohem, es la descripción de un eón. Estas fórmulas conciben el mundo, ¿sí? De un modo, lo entienden y lo analizan. Es a partir de esto que trabajamos. Les di el ejemplo de la cruz. Es un enunciado también. Es un enunciado como los 10 mandamientos de Moisés. ¿Mm? Es un enunciado como las 4 nobles verdades del Buda. ¿Mm? Es un enunciado como ama al prójimo como a ti mismo. Es un enunciado como el conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del oráculo de Delfos. Es hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley, como es el caso de Telema. Esto es una fórmula mágica, es decir, una combinación de símbolos y de preposiciones que están determinando un conducto, una dirección o la influencia de un determinado arquetipo, que es en este caso un eón. Contienen un conjunto de símbolos, representan un mecanismo de funciones, pueden tener una complejidad muy grande, como el hecho del Yod Hevau He, que es un nombre especial y de mucho debate en la actualidad. La palabra importante, el Brilla Mantra, Aum, la palabra Iao, que tiene unas profundidades también incalculables, una palabra muy sagrada de los gnósticos de los primeros siglos, y Telema. Entonces, como ya habrán visto, Telema suma en letras griegas, en Ipsofía 93, entonces nosotros a partir de eso empezamos a analizar cada una de las letras, etcétera. Entonces, esto es una fórmula mágica. Entonces, quiero que tengamos claro entonces hasta acá cómo funciona esto. ¿Listo? Bueno, empezamos con el primer eón, el león que podemos poner en la constelación de Aries, el león matriarcal de Isis. Aquí tenemos la prehistoria, donde la chamana guiaba a toda la tribu, donde la mujer se consideraba la encarnación de los dioses. ¿Por qué? Porque para el ser humano, dan de cuenta en el paleolítico, mirando cómo de la mujer salía sangre sin ninguna herida. Esto era algo supremamente mágico y tenía cambios constantemente con relación a los movimientos de la luna. Imaginémonos esto con toda inocencia. ¿Qué pudo haber estado pensando y analizando el hombre primitivo este fenómeno tan asombroso? Y que cuando paraba la sangre, ella empezaba a inflarse y se multiplicaba, es decir, se duplicaba a sí misma. Era un misterio increíble, por eso era el león de la madre y del misterio, y aparte de eso, cuando daba luz, dejaba de sangrar rojo y empezaba a sangrar blanco para alimentar. Entonces, este misterio tan grande, esta relación con la luna, este misterio que se nos presentaba a estos hombres antiguos, tienen una sensación muy importante en esa gran madre universal, esto que los griegos llamaban la Gea, esta madre. Y todos estamos en ese círculo. Después de que el ser humano era destetado, la tierra se convertía en su segunda madre. Entonces eran todos los cultos a la naturaleza, a ese vitalismo griego del que nos habla Heráclito, Parménides, que nos hablan de esa potencia y esa vitalidad. No era el sol como una representación de los dioses, sino el sol, literalmente era el sol, era la energía, sus rayos eran lo que nos alimentaban y de ese culto y de ese maná. Era esa fuerza realmente del lago, era esa fuerza de los bosques, del viento, de los huracanes, del mar. Era el culto por esa gran madre y por su cuerpo. Estos cultos eran cultos sobre todo politeístas, eran cultos paganos donde habían muchos dioses, culto a la naturaleza, a la tierra y a una diversidad de dioses, donde vemos su desarrollo en las grandes culturas folclóricas o las culturas también indígenas de nuestros países latinoamericanos, los incas, los aztecas, los mayas, los chipchas, todos estos cultos antiguos. El ser humano se apoyaba en la madre para todas las cosas, pedía permiso a ella era la directora de todo, vivíamos en su vientre, estábamos siendo amamantados de su fuerza, de su gran poder. Sí, a partir de ella traía también las cosechas, ella traía el alumbramiento, la primavera, ¿no? Se veía recurrida a ella para varias cosas. Uno de sus puntos más institucionalizados, podemos decir, aunque hay muchos, y no podemos decir que viene de allá, hay muchos cultos
a esta parte femenina, podemos, como la Pachamama, ¿no? La Pachamama en las culturas incas y en las culturas de Mesoamérica, pero no podemos también verla en Sumeria, en la ciudad de Uruk, donde habían estos grandes templos a Ishtar. Ustedes pueden buscar por internet el templo de Ishtar y verán cosas hermosas. Literalmente eran construcciones bellísimas. Y esto también tiene relación, lo estoy relacionando aquí, con el ello freudiano. Este ello es esta parte del inconsciente, es ese inconsciente que es esa gran parte desconocida de nuestra mente. Nosotros sabemos, yo hablo, estoy charlando aquí con ustedes allá en sus problemáticas, cada quien vive en un mundo constituido por esa imagen del yo soy, ¿no? Yo soy Pepito Pérez y tengo tanta edad, hago tal cosa, etcétera, pero hay un gran inconsciente colectivo ahí que desconocemos, que funciona cuando dormimos, que funciona cuando perdemos el control de nuestra razón, cuando nos hemos tomado unos tragos, cuando, cuando tenemos una emoción muy fuerte, un choque muy fuerte, un accidente, este tipo de cerebro más primitivo y más grande, absoluto, que es lo que Freud denominó como el ello, la fuerza instintiva, la fuerza de los instintos. Todo esto representa esta fuerza de león de la madre. Esto sigue evolucionando y nosotros entramos a la constelación de Piscis con el león del padre bueno, lo que es la era cristiana, de pronto un poco antes, un poco después. Esto también hace parte de un entendimiento lineal de la historia que, como les dije, es el que vamos a dejar en paréntesis en el desarrollo de este taller, no porque no sea útil, sino porque no es necesario para lo que queremos expresar en este momento. Entonces, el león patriarcal de Osiris representa la fórmula del dios moribundo, el culto de la muerte y el renacimiento del sol. En este momento ya el ser humano comprende cómo se originan los niños y se da cuenta que también hay una importancia fuerte en el semen que el hombre da para la creación de vida, para la multiplicación de la madre. Entonces hay una evolución y hay un giro epistemológico, un giro de pensamiento, un giro copernicano hacia la idea del sol y de la importancia que tiene el sol para el crecimiento de las plantas, para alimentarnos a nosotros y el semen y la semilla como símbolo de muerte y resurrección, al igual que el sol en el invierno, que muere al igual que el sol en la noche y en la mañana vuelve y renace, ocupan un puesto central en este momento. Como les decía, son formas de entender la naturaleza y de entenderse a sí mismo. Entonces empiezo a entender a la naturaleza como esa muerte y resurrección de todo, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno, los ciclos constantes, día, noche, y también mis propios movimientos internos, la semilla, el semen sacrifica su fuerza, ¿sí? Para generar vida y muere en su firmeza. ¿Sí? Es un símbolo constante de muerte y resurrección, tanto afuera como adentro. ¿Sí? Podemos encontrar dentro de estas tradiciones pues al Islam, el judaísmo, el cristianismo. Aquí ya en este momento ya solo hay un Dios central, y bajo de pronto pueden haber algunos otros, pero todos ellos están subordinados a uno. Antes en el León de la Madre no había esa subordinación o no era tan clara. En este momento hay un Dios que o es el único o es el Padre regidor de todos los demás. La creencia en sacrificar la libre voluntad en pro de una promesa espiritual. Entonces era la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios. Era la voluntad, no sé, Osiris, el dios que muere y renace, Dionisio también el que muere y renace, Jesús, Adonis. Con Cristo nace una pequeña apertura para el saber de todos. Antes era considerado el punto de que la iniciación o el conocimiento espiritual era para la gran realeza, los sacerdotes en Egipto. Por lo menos el pueblo creía unas cosas, pero la aristocracia era la que trabajaba estos secretos iniciáticos. En Grecia pasaba lo mismo, la religión de los olímpicos, que creía que Zeus estaba en una nube y lanzando rayos literalmente, y la religión de los delfos, a los que pertenecía Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, esta religión más esotérica y espiritual. Entonces, este conocimiento esotérico era para una élite. Cuando llega Cristo pasa algo muy interesante en el desarrollo de los eones y de la humanidad, porque Cristo universaliza
Dice, esto es para todos, esta es la buena nueva, el saber es para todos. Y lo abre, no solamente, y esto también pasa esto no, lo que les decía, no solamente es una figura, no lo puse aquí, pero podemos entender también al Buda con esto mismo. Él también llega y rompe las clases sociales. Dice, este conocimiento de los Vedas no es solamente para los derviches más elevados, olvidé el título que se le da a los devas, a los derviches de más alta aristocracia, sino que también es para el conocimiento de cualquier hombre, de todos, de todas las castas, brahmanes. Entonces es para el conocimiento de todas las castas, no solamente para los brahmanes. Entonces esto es supremamente interesante de León pasado y esto lo quiero dejar claro en la medida en que no podemos caer en esa idea adolescente de pensar que el León pasado todo es una basura y hay que destruirlo. No, hay que redimir a nuestros padres y hay que redimirnos a nosotros mismos de ser hijos de nuestros padres, dice el Zaratustra de Nietzsche. Hay que redimir el pasado, ¿sí? Y pasar a través de ellos creando este nuevo don. Ese es el punto fundamental. ¿Listo? No negar el pasado o añorar el pasado o criticar de manera adolescente el pasado porque sí. ¿Listo? Cada eón tiene su propio tipo de seres humanos, su propia raza de seres, su propia raza de hombres. Los seres humanos, por lo tanto, deben desarrollarse debido a las fórmulas mágicas de cada uno de los eones. Esta es una frase de Gregorius Gregus, el fundador, el maestro de la Ordo Saturni, que dice, cada eón crea su propio tipo de seres humanos. Los seres humanos deben, por su propia realización, es decir, por su propio esfuerzo, someterse a esta repolarización ascendente que los convierte en personas de la era de Acuario. Es decir, tenemos que reequilibrar los contenidos de nuestra piedra alquímica que somos nosotros mismos para poder vibrar bajo la energía de León de Acuario, pero no negando ni teniendo un conflicto con toda esta parte pasada, sino redimida, resimbolizada, ponerle un nuevo ropaje, verla de una nueva forma. ¿Listo? Esto hace referencia también al super yo freudiano. ¿A qué me refiero con el super yo freudiano? Es esa parte que es la ley, que es la autoridad. Así como el león pasado era la naturaleza abierta que se expresaba con los instintos, este ya es el león de las reglas, el león de Osiris, el león de las leyes, el no matarás, el tendrás. Los cristianos de negar por lo menos lo sexual, de negar lo sexual, las drogas, de negar un montón de cosas que estaban prohibidas para poder montarnos en ese hábito de Saturno, por eso pongo la imagen de Saturno aquí, ese hábito de Saturno donde nos negamos a la expresión libre. Y ya vimos en los curas por lo menos cómo sus aberraciones salieron igual forma. Ese ello de la madre salió y se manifestó de manera inconsciente en todos los abusos sexuales que hemos visto de parte de la Iglesia Católica. Y bueno, sin contar todos los monstruos que salieron de la Iglesia Católica. Eso también es verdad. Pero entonces eso es lo que representa. Ya es el super yo, es un instinto, pero es un instinto limitante. Es un instinto que nos pone barreras. Es un instinto que poda el árbol. Si el león de la madre era un árbol, el león del padre fue una podadora que lo cortó, que lo podó. En este momento debemos adquirir una manera negativa, nos está diciendo Gregorius Gregor, de adaptación de esas formas antiguas, tanto de león del padre como de la madre, y reevaluarlas para ponerlas y ordenarlas de una manera sana en este on, en este punto. Ese es el trabajo de este on. Esto también lo podemos entender a partir de las épocas de León del Padre, donde cada eón está contenido de muchos subeones, como les había comentado. Estos subeones, ¿cómo los vamos a entender? ¿Cómo van a fluir? ¿Sí? A partir del Renacimiento, por lo menos el Renacimiento fue una gran época de la humanidad en Italia, donde llega Miguel Ángel, donde llegan todos estos grandes maestros del arte, Giordano Bruno, ¿m? Y cambian el mundo, cambian la forma de pensar, empiezan a cuestionar la autoridad de la iglesia también, el alumbramiento de grandes momentos de revolución, la llegada de los españoles a América. Esto también marca un eón, marca un subeón, o sea, es una transformación de cómo entendíamos los seres humanos de este lugar de la Tierra y de Europa también, porque antes creían sí, que la Tierra era cuadrada, algunas personas, ¿no? Ya sabemos que esto es más complejo, un modo de pensar y de entender el mundo y entenderse a sí mismo y se rompe y se crea otro nuevo.
Esto son las subépocas de cada uno de los eones. La modernidad, cuando Descartes escribe también, esto va relacionado con el descubrimiento, bueno, la conquista o la invasión de América, con la escritura del, eh, del libro de Descartes que se llama el discurso del método. El discurso del método también funda este pensamiento de la modernidad, donde la ciencia ya empieza a coger alas. ¿Sí? La ilustración con Kant, con la revolución industrial, esto genera un cambio social también muy fuerte. El romanticismo de Nietzsche, de Beethoven, de Goethe, estos grandes personajes rompe también estos ciclos de la humanidad y los cambia. Estos son grandes épocas que todos creo estudiamos en el colegio, ¿no? La revolución romántica, que la ilustración, que el clasicismo, etcétera. Y esto por lo menos las guerras mundiales, la bomba atómica ya en este on, muchos pensadores telemitas y no telemitas hablaban de los dolores de parto. Estamos hablando de cómo están haciendo este on, la bomba atómica, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las épocas de posguerra, lo que estamos viviendo hoy en día con diferentes guerras en Medio Oriente, ¿sí? La llegada del hombre a la luna. También esto marca un hito en la historia. Les digo todo esto para que ustedes entiendan qué es esto de un eón, ¿no? Las guerras mundiales. Entonces cada época también tiene protagonistas, también tiene héroes, como en la Ilíada. Cuando ustedes leen la Ilíada para que la hayan leído, vemos que a lo largo de la Ilíada aparecen héroes grandes, de grandes capacidades y mueren. Eso le pasa a todos. El único que sobrevive de cierta manera como héroe fuerte, bueno, entre muchos, pero el más famoso es Odiseo. Entonces este proceso de grandes héroes que salen y dejan su labor y caen, es también esto que Nietzsche decía de ser una pesada gota que cae de la nube a la tierra para gestar y desaparece como anunciadora. Esto le pasa a Giordano Bruno, esto le pasa a Nicolás Copérnico, que tiene que negar su tesis ante la iglesia. Charles Darwin, cuando descubre esto de que no fuimos creados así prun, sino que hay una evolución de las especies. Federico Nietzsche, cuando revalúa también a nivel cultural qué es lo que pasa, dándole un cierre a todo lo que es el Strundungen, o no sé cómo se pronuncia bien en alemán, o fuegos y relámpagos que pasa en Alemania, esta gran revolución romántica que se lanza en una guerra ideológica contra la ilustración y cambia un modo de pensar y que todavía se rige en la actualidad de una manera muy fuerte. Y Nietzsche va a ser uno de sus grandes anunciadores. Simon Freud, cuando empieza a tomar el inconsciente como un objeto de estudio importante, Albert Einstein, ¿no? Con su teoría de la relatividad, son grandes cambios, grandes héroes que se van a repetir. Entonces, este es un punto importante para entender todo esto, lo que pasó alrededor del León del Padre y pasó también en el León de la Madre, aunque aún estamos estudiándolo, y pasará en el León del Hijo. Bueno, estamos en la época de Acuario, como he estado diciendo. Este león de la época de Acuario se ha dicho que es el león de Horus, es el león de también Maat. Hay que recoger a los dos. Siempre he pensado que la idea de este león es la idea del complexum oppositorum abrahadabra, la palabra de este león, que hace referencia al iluminismo científico y al self. Esto es lo que representa. Así como el león de la madre representaba esa gran corriente del inconsciente, y así como el león del padre representaba esa fuerza y esa ley restrictiva y ordenadora, el león del hijo representa la alegría de la unión entre esa fuerza primitiva y esa fuerza restrictiva, entre el pilar de la vida y el pilar de la muerte, entre el sol y la luna, entre estas dos fuerzas opositoras que se reúnen. Por eso es tan importante en estas épocas también todo este tema y también está de moda de la magia sexual. Entonces, no creo que sea cuando hablamos del niño coronado y conquistador, hablamos de que este niño coronado y conquistador es un andrógino, es Baphomet, es este que tiene las dos polaridades. Hemos escuchado alrededor del mito de los griegos que decían que el ser humano era un ser que era macho y hembra al mismo tiempo, pero Zeus al sentir que había tanto poder en ellos, mandó un rayo para partirlos en dos para que nunca pudieran usurpar el Olimpo. Ahora estamos hablando precisamente de este tipo de ser humano. Este es el momento también en que el hombre sale de la superstición para poder entender a las realidades espirituales de una manera mucho más iluminada, mucho más sensata, sin la superstición y sin la dependencia que caracterizaron los 2 eones pasados.
Este on no podemos definirlo aún con toda claridad porque es una oportunidad que se está gestando, es un niño que está creciendo, es una fuerza que se está desarrollando. Podemos empezar a determinarlo desde diferentes puntos, pero al estar en el alumbramiento de este on, va a ser una misión precisamente de los magos telemitas o no telemitas, pero que ejerzan su voluntad, poder construir y dar la luz. Pertenecemos de la misma forma que lo fue Parménides en su época, o que lo fue Alejandro Magno, o que lo fue Napoleón, o que lo fue cada uno de los grandes hombres de sus épocas. Nosotros en nuestro pequeño eón tenemos que ser partícipes de esta nueva transformación que estamos viviendo. Ya hemos analizado el pasado y ahora nos encontramos de frente con este monstruo, con este perro del infierno que nos muestra sus dientes y nos dice qué vamos a hacer ahora. Esto representa al león del niño y de la niña. ¿Por qué digo esto? Porque quiero zafar toda esta guerra, a veces un poco ridícula, alrededor de si otra vez la mujer debe controlar o si el hombre debe imponerse. No es ninguno de los dos, ninguno debe estar primero, debe ser una relación armónica, que es la fórmula de Baphomet, el andrógeno, que es dos al mismo tiempo. Aquí ustedes en estos símbolos que estoy mostrando aquí, ustedes ven una relación simbólica muy fuerte entre estos dos pilares del templo, no como una competencia, sino como una participación creativa. Nosotros somos estos hijos que acaban de alumbrarse y que acaban de hacerse conscientes. Así como antes estábamos hablando del inconsciente, después de las leyes, y ahora hablamos del self, esta fuerza de la que habla Carl Gustav Jung, el psicólogo analista, que nos dice que hay un ser, que hay una fuerza dentro de nosotros que es creadora y que tiende hacia la evolución, un instinto de evolución, o no como, o sea, nosotros solo tenemos los instintos animales de comer y reproducirnos, sino que tenemos también un instinto de creación, un instinto de superación, de mejoramiento. Esto es la gran voluntad, la gran obra. Tenemos un instinto de la gran obra, un instinto de mejorar cada día. Vuelvo otra vez a decirles, no estamos hablando en este taller sobre las grandes iniciaciones de los mundos que están en el cielo, donde están alojados todos los ángeles con toda su corte y todas estas cosas demás, o ángeles o espíritus, o el nombre que ustedes quieran darles, sino de este plano, de esta tierra. O sea, nosotros somos los hijos de la tierra, somos los hijos de la tierra, no, hemos sido conscientes y alumbramos a esto. Y por eso mismo Telema es una tradición humanista, es una tradición humanista en el sentido del romanticismo. Cuando hablo de estas corrientes de pensamiento me refiero a la tragicidad de Goethe cuando escribe el Fausto, me refiero a la tenacidad también de Hermann Hesse cuando nos cuenta en el Demian esa crisis existencial que representa el alumbramiento de una nueva época, donde el ser humano se da cuenta de todo el gran poder que tiene al haber creado toda esta cosa de la nada, pero también de la insignificancia que posee al estar en un mundo que no puede controlar del todo, no solamente a nivel espiritual, el sol, el universo y el gran acertijo que nos propone, sino a nivel interno, todas las cosas y comportamientos nocivos que generó en el ser humano a nivel social la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como una carnicería, y como aún en diferentes países vemos un halo de brutalidad marcial impresionante. Y entonces, a partir de eso nos damos cuenta de las oscuridades y de las luces que representamos en este mundo, de nuestra impotencia alrededor de un acertijo que no podemos descifrar afuera y adentro también de nosotros cuando no nos comportamos de una manera adecuada, cuando procrastinamos cosas importantes de nuestra vida, cuando dejamos de lado cosas que son importantes en nuestro diario vivir, cuando la vida se nos sale de control de manera emocional. A partir de esto somos conscientes y alumbramos en este on. Este es el iluminismo científico y esto es lo que se refería el Buda cuando nos decía que todo es sufrimiento. Pero esto no es una invitación a sentirnos tristes y dejados, sino es una invitación a que se puede hacer algo, dice Buda, en su en su tercera noble verdad, y no estoy mal, o es la cuarta, donde está, dice, hay una forma de liberarse de este sufrimiento, evolucionando para poder despertar conciencia, evolucionar y generar conciencia. ¿Listo? Parafraseando, obviamente, ideas que habrán que tratarse a fondo del Buda. Los iniciados telémicos trabajan en la fuerza de este on. Esto es una frase importante del Zaratustra de Nietzsche que dice lo que nos ha prometido a nosotros la vida, al darnos a luz aquí, al pun aparecer en este mundo, nosotros queremos devolvérselo a la vida, nosotros queremos darle a la vida eso que tenemos nosotros adentro.
Nosotros no, es como en política cuando sí, o sea, estoy dando alrededor de mi equipo, estoy pidiéndole cosas a mi equipo, pero yo qué es lo que le doy a mi equipo, qué es lo que le doy a la naturaleza, qué es lo que le doy a la vida, a la sociedad en la que vivo, al país, a mi familia, a las personas que creen en mí, con quien me relaciono. Entonces, es a esto, a ciertos principios que debe tener un telemita. No podemos dar unos estatutos generales para todo mundo porque eso no funciona en este on, de pronto funciona en el pasado, pero a grandes rasgos podemos definir el ser humano nuevo que debe nacer como un hombre de buen talante, un hombre que pueda convertir, como dice el libro de la ley, que las penas no existen, la tragicidad en alegría, que pueda sobreponerse ante las inclemencias que la vida misma contiene, como un hecho de sufrimiento y de errores, y a partir de eso sacar esos frutos bellos que como el loto crece del fango. Este es el carácter de este nuevo hombre, que ya no es supersticioso, sino que puede entender en una dimensión mucho más amplia su puesto en el mundo y su participación activa en la naturaleza como un creador. Por eso en esto sí se diferencia de manera estoica y de manera griega vitalista la tradición de Telema de las tradiciones de Mano Negra, no todas, pero algunas, en las que se niega este sentido humanista y se ve de manera pesimista el ser humano y la creación. El ser humano que viene de esta tradición vitalista y humanista de Telema quiere transformar el mundo y darle a la tierra lo que la tierra le ha prometido, como dice Nietzsche. Quiere vivir de manera alegre danzando sobre esta tierra como el dios Pan. Quiere invocar la alegría que representa estar vivo y pasar y dejar de existir en el pasado de todos mis traumas y existir en este aquí y ahora, dejar de esperar como en el león pasado esa bienaventuranza que viene después de la muerte y que viene cuando todos los hombres hayan venido, en la última venida del Señor, ya no la está esperando, sino la quiere conquistar aquí y ahora, en su vida terrenal, aquí donde está. Esto representa esta vitalidad de fuerza, por eso el centro de Telema es la vida, porque la vida puede tener voluntad, decía Schopenhauer, la voluntad de vivir, lo decía Schopenhauer. Esto es algo muy importante tener en cuenta. Eh, Ejercer la voluntad vital. Esto de ejercer la voluntad vital es importante porque es que yo pongo mi voluntad en la vida y le meto huevas, le meto garra, le meto fuerza a la vida. ¿Sí? No me dejo arrastrar por la vida, sino que participo de ella de manera fuerte, gallarda y vital. Independencia personal y espiritual. Es importante también que el iniciado en este don comprenda que debe ser independiente de todas las creencias y de las supersticiones, que el amor en el sentido no solamente del enamoramiento, sino de el alcohol, de los vicios que negó el cristianismo, de las diferentes exaltaciones como el arte, como la creatividad, como esta parte del cerebro derecho, como esa intuición, ¿sí? Este don de la madre sería este amor, es canalizado, es decir, la ley, ¿sí? Por la voluntad, es decir, la conciencia. Es aquí donde estamos mirando el amor canalizado por la voluntad o amor bajo la voluntad. Representa el amor, esa parte del instinto de la madre, ese canalizado, ese bajo, ¿sí? La voluntad, ese bajo de la ley del padre y la voluntad ya consciente de este niño que puede controlar esa fuerza. Silencio y fuerza, la fuerza del carácter y el silencio, que es determinante de este on. El libro de la ley nos habla de Orpakrat, que es Rahorkuit y Orpakrat. Estos dos, que son Herur Raja, representa tanto el niño del silencio, que es el que ustedes ven que se está tapando, que está poniendo su dedo índice bajo el labio derecho. Muchos telemitas a veces ponen solamente el signo del silencio. Esto también tiene una representación interesante y profunda, pero el símbolo de telema es tocándose el labio inferior. Y el atrevimiento y la gallardía, la madurez interior. Esto no es sencillo, pero es un trabajo también de generar a nuestro propio Dios. Esto hace referencia a este nuevo eón. El león como una cadena del inconsciente colectivo, ya les había charlado alrededor de esto. El león se puede conocer con varios nombres. En la astrología lo conocemos como la época de Acuario. El telémico se conoce como el león de Horus. Algunos me hablan del león de Maat, de Fraterachat o la era de la verdad y la justicia. Hay muchas formas de entenderlo. Pongo acá también un trabajo que hice hace un tiempo alrededor del grupo, como grupos de artistas y escritores que han salido también varias logias interesantes en la actualidad. Entre ellas está la Orden Esotérica del Dragón, que habla también del alumbramiento de Cthulhu como el león. Ya sabemos que esto del Lovecraft sí es los mitos de Lovecraft son cuentos, no decimos que tiene un pasado profundo y real, pero cuando hablamos no de esa temporalidad que les decía en el inicio, lineal de evolución, sino cíclica, podemos entender que las verdades pueden repetirse así tengan otros nombres, y que Lovecraft hablaba era de estas verdades arquetípicas del inconsciente colectivo.
¿sí? Esto se debe a la oleada de energía eónica, la transformación energética que hay también transforma nuestro modo de ver el mundo, que tienen varios efectos en las personalidades más sensibles. Doy el caso de Nikola Tesla, que también decía que le venían ideas en los sueños o cuando estaba por ahí en un momento extático, en un momento de catarsis, podía también generar ideas muy grandes con las que desarrolló gran parte de su ciencia. Entonces, definir este león como si es el león de Maat, el león de Horus, ya les he hablado mucho, esto es perdernos en un debate que no tiene ni principio ni fin, porque siempre va a tomar una participación, y este león es el del complexo un opositor, es decir, las dos pueden ser verdades, pero estamos hablando de cuál es el león que yo voy a elegir y cuál es el que voy a desarrollar, ¿sí? O sea, estamos en un gran organismo y a qué lugar me voy a dedicar, al corazón, al estómago, a los ojos, a qué parte. No significa que uno sea más importante que el otro. Entonces, los eones son cadenas del inconsciente colectivo que generan cosmovisiones de la vida. Voy a poner un ejemplo un poco más aterrizado. El capitalismo es un eón. Es el eón del capitalismo. Es el culto al yo, otro de los nombres que puede tener este eón. El feudalismo pudo haber sido también otro eón. Entonces, es una cuestión de cómo lo vamos a trabajar a partir de la fórmula mágica específica. Si yo pienso en el león de Maat, entonces voy a trabajar y voy a entender la naturaleza, el contexto externo y a mí mismo bajo la idea de la premisa del león de Maat. Yo voy a entender el mundo desde la idea del león de Horus, la voy a entender desde cómo entiendo la naturaleza desde león de Horus y me entiendo a mí mismo desde león de Horus. O les pongo un ejemplo aquí precisamente un poco más arbitrario, que es el de Cthulhu. Entonces yo voy a entender el mundo a través de esta cosmovisión. Entonces son formas de ver cómo lo vimos. Esto se aplica mucho más amplio, por eso esto es más complejo que simplemente eón matriarcal, patriarcal y el león del hijo y la hija. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo vamos a aterrizar todo esto? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta al desarrollo de este taller. Esto del nombre mágico, cuando yo me llamo, por lo menos uno de mis nombres es, cuando entré a la OTO, es Frater Suf, que es sabiduría, valor y fuerza, que eran los ideales que yo necesitaba para emprender ese proceso hace ya tantos años, lo que necesitaba para emprender esa guerra que comencé. Entonces, el nombre mágico es una representación del león y del daimón personal. Entonces, así como yo les decía que habían grandes épocas humanas donde, por lo menos Lutero, ¿m? O la reforma y la contrarreforma, cada ser humano, por lo menos Copérnico, que cambia la cosmovisión del mundo y dice, ¿qué tal si no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del sol? ¿Sí? Eso funda un eón, es su palabra, es su símbolo, ¿sí? O sea, nosotros pensamos Copérnico, ¡pum!, movimiento del sol alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y la palabra de daemon, la palabra de daemon en griego, ya hemos visto, lo consigue uno en Google, Wikipedia, hace referencia a un espíritu, pero vamos a ir un poco más en la interpretación y nos dirigimos a lo que el gran filósofo existencialista Heidegger nos habla como la traducción de uno de los fragmentos de Heráclito al decir ethos anthropos daimon. Ethos Anthropos Daimon transmite del 1400, 540 antes de Cristo. Él nos habla que el carácter de un hombre es su destino. Ethos Anthropos Daimon traduce el carácter de un hombre es su destino. Entonces, en esta traducción que hace Heidegger, daemon se traduce como destino, el destino del hombre. Cuando hablamos de daemon, hablamos también del sagrado ángel guardián y ese guía personal. Es decir, que el carácter de un hombre es el que fija su destino y ese destino es la representación de su espíritu tutelar, de su espíritu guardián. Entonces, cuando nosotros escogemos un nombre mágico, un wish name, como te dice, un nombre de brujo, un mote, está eligiendo también un símbolo de su palabra, así como Telema es la palabra de león que escogió Aleister Crowley, nosotros, o el león del silencio, que es la palabra que escoge Praterachat, ¿sí? Nosotros elegimos una palabra para representar nuestro propio eón, nuestro propio movimiento puesta en marcha de la rueda de la fortuna del arcano 10. Al ponerlo en marcha, lo ponemos en marcha con una palabra que nos determina a nosotros como magos, que nos está también diciendo a nosotros mismos que ya estoy cansado de que piensen por mí, de que me estén diciendo quién soy, de que mis amigos, los medios de publicidad, mi pareja, el mundo a mi alrededor me está diciendo cómo es que son las cosas y empiezo a elegir por mí mismo y a partir de eso hago el juramento de emprender esto que yo les decía, de cultivar esta parte del ser humano que es evolutiva, emancipativa, creadora, que tiende al mejoramiento. Esto que también Nietzsche hablará
del hombre superior, ¿no? El hombre que busca, esto es importante, el hombre superior no es algo terminado, es algo que siempre está creciendo, que como decía también Sócrates, es el que a partir de reconocer su ignorancia siempre está buscando más, siempre sabe que va a ser el eterno estudiante y por lo tanto siempre va a estar aprendiendo más. Este es otro de los puntos del superhombre. Entonces elijo mi nombre. A partir de elegir mi nombre es que yo empiezo a decir, bien, en mi caso, sabiduría, valor y fuerza. Eran virtudes con las que yo tenía que fortalecer y lo sentí de manera intuitiva hasta los últimos tiempos es que empiezo a entender por qué lo elegí de manera a veces de pronto inconsciente, ¿sí? No es una cosa que uno se haya sentado a estudiar, es a partir de sí, gustos, trabajos de la universidad, lecturas que le ponían a uno en la academia, como que vino eso a mi mente en ese momento y era lo que necesitaba, es decir, las virtudes que necesitaba mi carácter para poder generar ese destino y ese destino es el daimón, el ángel guardián. ¿Listo? Entonces, este es un primer acercamiento que ustedes deben tener de manera práctica a todo este tema del Santo Ángel Guardián. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? Es decidir en este on cuál es la manera particular en la que yo me voy a expresar en el mundo, siendo también artista y creativo de mi propia personalidad, porque el oráculo de Delfos no solamente decía conócete a ti mismo, sino también créate a ti mismo o participa en la creación de ti mismo con los dioses. Tú también eres un orador y esto es lo que los griegos llamaban el agatodaimón, ese espíritu bueno, bueno en el sentido de virtuoso, no, no de bonito y pelotudo, sino bueno en el sentido virtuoso, es este agatodaimón, es fuerza virtuosa que permitía el enfoque del ser humano en la creación artística y estética de sí mismo. Es decir, crear unos rasgos fuertes a mí mismo, decidir, no es que yo porque me comporto así, porque tengo tantos, no, construirme a mí mismo. Esto ya implica una valentía y una guerra, por eso pongo aquí el sello templario, una guerra que implica también afrontar mis debilidades y buscar una forma activa de trabajar en mejoramiento de mí mismo, de mis relaciones, de mi diario vivir, de esto que Jung decía, el self, fuerte y libre, ethos anthropos daimon, el carácter de un hombre es su destino. Manifestarse aquí y ahora, la voluntad, ejercer la voluntad. ¿Qué es ejercer la voluntad? La voluntad no es un algo, siempre se los he dicho. La voluntad es un ejercicio sobre las cosas. La voluntad no es algo que usted posee y otros no poseen. La voluntad es un acto de ejercicio sobre la realidad. Es un acto de hacer. Es decir, que yo tengo que hacer mañana tal vuelta y voy y la hago. Eso es la voluntad. La voluntad es un ejercicio y la voluntad está determinada por acciones, nos va a decir Aristóteles, nos va a decir la voluntad es algo que está determinado por acciones y las acciones aterrizan o generan un carácter, ¿sí? Que depende de nuestra biología, es decir, de nuestras capacidades físicas, es decir, yo soy alto, yo soy bajo, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para el diseño, mis capacidades naturales biológicas y mi ser ético o mi ser filosófico, es decir, esas cosas que yo decido para mí mismo que son lo mejor, el modo de comportarme en el mundo, es decir, yo soy una persona cumplida, yo soy una persona responsable, yo soy una persona que me supero ante la crisis, soy una persona versátil, ese tipo de self ético. Entonces, a partir de estas acciones recurrentes, genero un carácter. Y este carácter es el carácter que se puede sobreponer contra la inercia del mundo, por esas cosas que nos pasan y decimos, ¿por qué nos pasan siempre las mismas cosas? ¿Por qué afrontamos siempre los mismos retos? Entonces, un carácter desarrollado a partir de la voluntad genera transformaciones en esa inercia, en eso que de la naturaleza que a veces nos agobia, que sentimos que nos acorrala, que sentimos que no nos deja espacio para respirar en la vida. Y a partir de esto es que la vida empieza a cobrar sentido. A partir del fortalecimiento de este self, fuerte y libre, de este niño coronado y conquistador. Aquí es donde todos estos mitos y palabras que he dicho a lo largo de la charla tienen que ver y debo adquirirlas como fuerzas propias. Superar esa inercia. Se puede transformar la naturaleza a partir de las tecnologías espirituales que son lo que nosotros estaremos viendo en las siguientes clases. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí. Este es la primera clase del taller que nosotros estamos organizando. Estoy yendo hacia la línea de que tengan ustedes información de lo que les estoy diciendo, lo que está en las diapositivas y un documento que les voy a enviar. Esto hace parte de un paquete general que ustedes tienen que estudiar y desarrollar. Vuelvo al punto, lo que siempre he dicho en los grupos, nadie puede hacer por el hombre lo que él no hace por sí mismo. Es decir, ahí está la información, trabajenla, estudienla, nadie los va a estar evaluando o pidiéndoles nada. Esto no es una iniciación, ni es ninguna de esos trabajos, pero entonces ahí los pongo.
Ahí está la puerta, cada quien tiene que cruzarla. Entonces, les dejo un documento de un frater que se llama Sebastián Ojem, alrededor de los eones. Estudienlo y tenemos reunión los miércoles. Los miércoles es para tratar todas las cosas que ustedes vean de este taller, de la lectura que les dejo, de esta clase, para que las puedan trabajar o las puedan decir en esa clase de los miércoles. Esta clase no va a quedar grabada, esta clase es simplemente libre para poder dialogar alrededor de los temas. Entonces, dejo entonces por ahora, quedo ahí pendiente también cualquier pregunta y preparados también para nuestra siguiente clase y que estén muy bien. Amor es la ley, amor bajo la voluntad, rompe el velo y sostén el orden.